Durante milenios, ciertos manuscritos han sido enterrados bajo el polvo de la historia, ocultos a propósito por aquellos que temían su poder. No se encuentran en universidades, ni en bibliotecas públicas. Hablo de los textos perdidos de la metafísica cuántica, de los papiros herméticos que enseñaban cómo el universo responde no a lo que haces, sino a cómo observas. Esta no es una historia común. Es un ritual de palabras. Un umbral. Lo que estás a punto de descubrir fue borrado de las enseñanzas oficiales porque convierte al ser humano en creador, no en seguidor. Lo que estás por recordar, porque esto no se aprende, se recuerda, es la conexión sagrada entre tu conciencia y la materia. Entre tu vibración y lo que llamas realidad. La física cuántica lo insinúa. Las tradiciones antiguas lo sabían. Pero tú estás aquí porque algo dentro de ti ya lo intuye. Este viaje no comienza con fórmulas ni mandamientos. Comienza con una pregunta. ¿Y si nunca fuiste un observador pasivo del mundo, sino el arquitecto silencioso de cada una de tus experiencias? Bienvenido al misterio que transforma. A la ciencia que se volvió sabiduría prohibida. A la verdad que se revela en el eco del silencio. Este no es un video. Es un llamado. Cruza el umbral. Los antiguos lo llamaron el espejo de los dioses. Otros, la danza de las realidades. Pero en todos los rincones del mundo donde sobrevivió la sabiduría prohibida, siempre se repitió una advertencia: la realidad no es lo que crees que es. Es lo que crees, sin darte cuenta. Has creído que la materia es fija. Que las circunstancias se imponen. Que lo visible es lo real. Pero todo eso fue un hechizo, el mayor de todos. Y hoy, estás aquí para romperlo. Porque si tu conciencia puede observar, entonces también puede colapsar la posibilidad. Y si puede colapsar la posibilidad, puede elegir. Antes de comenzar este viaje, te invito a que te suscribas, dejes tu like y nos comentes desde donde nos estás escuchando, y sobre todo, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te trajo hasta este mensaje? Nos encanta saber desde qué parte del mundo nos escuchas y cómo este contenido resuena contigo. Leer tus palabras no solo nos inspira, nos guía. Capítulo 1. El observador es el puente. Desde lo más profundo del misterio cuántico hasta los susurros más antiguos de las escuelas místicas, hay una sola verdad que se repite con otros rostros: lo que ves allá afuera, es un reflejo de lo que sostienes dentro. Esta frase, tan sencilla, es el principio de todo. Y sin embargo, es también lo más olvidado. Durante siglos nos entrenaron para mirar hacia afuera. A buscar culpables, a esperar salvadores, a reaccionar ante la vida como si fuera algo que nos ocurre, no algo que ocurre por nosotros. Pero el giro comienza cuando uno se detiene y se pregunta: ¿qué es lo que está mirando todo esto? ¿Qué parte de mí observa el miedo, el caos, la alegría o la duda? Esa pregunta es la llave. Porque lo que observas, cambia cuando cambia el que observa. La física cuántica nos entregó el experimento de la doble rendija. Un fenómeno donde la partícula, al ser observada, modifica su comportamiento. Es como si el universo estuviera esperando instrucciones. Como si dijera: dime cómo me ves, y me convertiré en eso. Pero esto no es una metáfora. Es literal. Lo que sostiene tu atención, sostiene tu realidad. Y no hay excepción. Tu mirada no es pasiva. Tu observación no es inocente. Cada emoción que alimentas, cada creencia que no cuestionas, cada pensamiento que repites, es un decreto energético que da forma a la materia. Aquí comienza la práctica real. Porque el puente entre lo invisible y lo visible no está en el esfuerzo. Está en la mirada. Y esa mirada no es solo física, es vibracional. Si vibras en miedo, verás amenaza. Si vibras en culpa, vivirás castigo. Si vibras en confianza, todo te parecerá posible. Y si vibras en coherencia, manifestarás con naturalidad, sin esfuerzo, sin drama, sin pedir permiso. El observador es el puente. La atención es la arquitectura invisible.
Y lo que llamas realidad es el reflejo más puro de tu estado interno. Cuando entiendes que el observador no es una parte pasiva de la ecuación, sino la fuerza central que determina qué versión del universo se despliega, algo en tu percepción se rompe, o mejor dicho, se abre. Ya no puedes ver la vida como una secuencia de eventos aleatorios. Empiezas a verla como una respuesta constante a tu vibración interna. Imagina por un momento que el mundo es un espejo. No uno físico, claro, sino un espejo vibracional. Ese espejo no refleja tu apariencia, sino tu estado interno. Cada emoción que sostienes se proyecta como una escena, una persona, una situación. ¿Te has fijado cómo ciertas personas parecen repetir los mismos conflictos, aún cambiando de entorno, de pareja, de trabajo? Eso no es coincidencia. Es resonancia. Es el espejo vibrando al ritmo de su observación inconsciente. Por eso, el primer paso para manifestar desde la conciencia no es hacer más. Es observar más. Observar sin juicio, sin lucha, sin necesidad de controlar. Observar como quien se asoma al agua y reconoce que la imagen reflejada no se cambia golpeando la superficie, sino moviendo el origen de la vibración. Ahí comienza tu poder real. Y es también donde nace la responsabilidad. Porque si tu vida es un reflejo, entonces cada experiencia, agradable o dolorosa, no es castigo ni recompensa, sino información. Información sobre tu vibración actual. No sobre tu valor como persona, sino sobre tu frecuencia sostenida. Eso lo cambia todo. En lugar de culpar, observas. En lugar de pedir, alineas. En lugar de forzar, ajustas tu estado. Y en ese acto de ajuste silencioso, comienzas a ser causa, no efecto. Lo que los sabios antiguos sabían, y que hoy la ciencia empieza a comprender, es que el universo no está allá afuera. Está ocurriendo aquí, en tu campo de percepción. En el modo en que tú, y solo tú, miras lo que sucede. Esto no es metafísica decorativa. Es física vibracional aplicada al alma. La mente condicionada tiene un problema con esta verdad. Porque aceptar que el observador es el puente implica renunciar al rol de víctima. Y aunque ese rol duele, también otorga una forma adictiva de identidad. Yo no tengo el control, por lo tanto, no soy responsable. Pero en cuanto te reconoces como observador consciente, todo cambia. No porque ahora controles el universo, sino porque descubres que lo creas con tu mirada. Tu atención es una linterna que ilumina solo lo que decides ver. ¿Has notado que cuando estás enamorado todo parece fluir? ¿Y cuando estás ansioso todo parece bloquearse? No es casual. Es vibracional. Es el puente del observador manifestando el escenario que confirma su frecuencia. Esto significa que no puedes escapar de tu vibración, pero sí puedes transformarla. Y la transformación no se da luchando contra lo que ves, sino entendiendo desde dónde lo ves. Observa esta diferencia. Un alma dormida pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Un alma despierta pregunta, ¿qué parte de mí está creando esta experiencia? Esa pregunta, aunque incómoda, es el portal. Porque te saca del laberinto del drama y te lleva al núcleo de tu poder creativo. Y ese núcleo siempre ha sido el observador. A medida que practicas este estado, descubres algo fascinante. Cuanto más neutral es tu observación, más claridad hay. Cuanto menos juicio sostienes, más coherencia emerge. El universo no responde a tu moralidad, responde a tu frecuencia. No te da lo que mereces según una narrativa religiosa, te devuelve lo que sostienes vibracionalmente. Por eso, el observador no actúa desde la culpa, ni desde el deber, ni desde la urgencia. Actúa desde la presencia. Y esa presencia, limpia, serena, no reactiva, es el mayor acto de manifestación que existe. Muchos buscan técnicas para manifestar. Visualizaciones, afirmaciones, rituales, decretos. Y aunque todo eso puede servir, se vuelve inútil si se hace desde una frecuencia desalineada. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con la antena rota. El contenido está allí, pero tú no puedes recibirlo.
El problema no es la técnica. Es el observador que la ejecuta. Puedes repetir soy abundante 1000 veces. Pero si lo haces desde el miedo a no tener, desde la desesperación por salir de la escasez, el universo no responde a tus palabras, responde a tu miedo. Porque tu vibración es la señal real que estás emitiendo. Y el universo es impecablemente coherente, solo puede devolverte lo que sostienes internamente. Aquí aparece la diferencia entre el hacer y el ser. El hacer intenta conseguir resultados. El ser ya está vibrando en el resultado. Uno lucha, el otro permite. Uno está lleno de carencia, el otro de presencia. Cuando eres observador consciente, ya no haces para obtener. Eres para manifestar. Cada pensamiento se vuelve una elección vibracional. Cada emoción, una semilla energética. Cada instante, una oportunidad para alinear tu estado con la realidad que deseas crear. Esto no se trata de positivismo superficial. Se trata de coherencia cuántica. Porque si todo es energía, y tú eres conciencia, entonces cada momento es una interacción entre frecuencias. Y la tuya, lo determina todo. No estás manifestando desde lo que dices. Estás manifestando desde lo que eres cuando nadie te está viendo. Desde lo que sientes en lo profundo, incluso si no lo confiesas en voz alta. Desde lo que vibras cuando te levantas, cuando caminas, cuando respiras. Por eso, observar no es solo mirar. Es habitar el presente con intención. Observar es recordar que tú estás al mando. No de forma autoritaria, sino energética. No imponiendo resultados, sino alineando el campo desde tu estado interno. Ese es el puente. Ese es el poder. Y tú ya lo tienes. Piensa en tus últimos días. ¿Cuántas veces reaccionaste sin observar? ¿Cuántas veces entraste en una emoción automática, respondiste desde una herida, repetiste un patrón sin darte cuenta? Cada una de esas veces, el observador estaba dormido, y la realidad respondió en consecuencia. El mundo te muestra constantemente el estado de tu observación. Si hay caos, observa el caos interno. Si hay armonía, observa tu centro. El espejo nunca miente. Solo refleja lo que está en ti. Pero hay algo aún más profundo. El observador no solo crea lo que ve. También crea lo que ignora. Eso que no te permite sentir, eso que rechazas, eso que niegas, también vibra. Y como no lo integras, se manifiesta desde la sombra. Por eso atraes lo que no entiendes. Por eso vives repeticiones dolorosas. Porque tu observador no solo ilumina, también oculta. Aquí nace el poder de la conciencia radical, la capacidad de mirar incluso lo que duele. De observar el miedo, el rencor, la envidia, la carencia, sin juzgar. No para validarlos, sino para integrarlos. Porque lo que no se integra, se repite. Y lo que se observa con amor, se transforma. Esta es la alquimia del observador. No cambia el mundo forzándolo. Lo cambia observando con tanta presencia, que la vibración misma se eleva. Y al elevarse, todo se reorganiza. Esa es la verdadera manifestación. No atraer desde el deseo, sino crear desde la coherencia. Ser el puente entre lo invisible y lo visible. Entre el campo cuántico y la materia. Entre el alma y la forma. Y ese puente eres tú. Tú, cuando recuerdas que la realidad no te ocurre, tú la estás ocurriendo. Tú, cuando eliges observar en lugar de reaccionar. Tú, cuando dejas de luchar contra el reflejo y comienzas a pulir el espejo. Este puente del observador no es una teoría filosófica. Es una herramienta práctica, viva, cotidiana. Se activa en lo simple, en lo mínimo, en lo que antes pasaba desapercibido. Estás en el tráfico y alguien te insulta. ¿Reaccionas o observas? ¿Recibes una mala noticia? ¿Te desplomas o respiras y observas? ¿Sientes ansiedad por el futuro? ¿Te sumerges en ella o contemplas su vibración sin fundirte con ella?
Cada una de esas escenas es un campo de entrenamiento para el observador. No necesitas monasterios ni rituales complejos. Solo presencia. Solo silencio. Solo la decisión de no perderte en el ruido. Porque la manifestación no es magia. Es coherencia. Y esa coherencia comienza con una práctica simple pero revolucionaria: pausar antes de reaccionar. Observar antes de actuar. Respirar antes de decidir. No para reprimirte, sino para reconectarte. No para portarte bien, sino para vibrar desde el centro. El mundo externo seguirá siendo impredecible. Lo que cambia es tu eje. Y desde ese eje, comienzas a crear. No desde el miedo, sino desde la claridad. No desde el apuro, sino desde la intención. Y esa creación no tiene límites. Puedes manifestar paz en medio del caos. Abundancia en medio de la incertidumbre. Amor donde antes había carencia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu mirada lo ha hecho. Eso es lo que los sabios quisieron transmitirnos cuando decían que el reino está dentro de ti. No hablaban de religión. Hablaban del observador. De ese lugar interno donde todo comienza, se transforma y se expande. Cuando estás ahí, todo se alinea. No porque controles la vida, sino porque ya no la distorsionas con tu inconsciencia. Has limpiado el lente. Has afinado la frecuencia. Y el universo, siempre fiel a tu vibración, responde. Recapitulemos. Has descubierto que el observador no es un concepto mental, sino un estado vibracional. Que tu mirada no es inocente, sino creadora. Que cada pensamiento, emoción y creencia es una señal que el universo escucha con precisión absoluta. Has comprendido que la realidad no es sólida. Es fluida. Es una respuesta continua a tu frecuencia dominante. Has entendido que manifestar no es pedir. Es ser. Que el observador es el puente entre la posibilidad y la forma. Y lo más importante, has recordado que ese observador eres tú. No una versión idealizada. No un tú perfecto, espiritual o iluminado. Tú, con tus dudas, tus heridas, tus contradicciones. Porque el observador no necesita ser impecable. Solo necesita estar presente. Esa presencia es lo que transforma. Esa presencia es lo que alinea. Esa presencia es el mayor acto de amor propio y de manifestación cuántica que existe. Ahora te toca practicar. No como un deber, sino como un privilegio. No como una técnica más, sino como una forma de vivir. Cada vez que la vida te presente un desafío, observa. Cada vez que una emoción quiera dominarte, observa. Cada vez que surja una reacción automática, observa. Y al observar, recuerda, tú eres el puente. La coherencia no se encuentra. Se cultiva. La vibración no se impone. Se afina. La realidad no se fuerza. Se permite. Y tú, ya estás listo para permitir. Para ser el espejo consciente que refleja una realidad nueva. Para mirar con tanto amor, que el mundo no tenga otra opción que manifestarse en belleza. Cierra los ojos, respira profundo. Y desde este instante, elige observar, como si todo dependiera de tu mirada. Porque así es. Si estas palabras resuenan contigo, si algo dentro de ti despertó escuchando este mensaje, te invito a apoyar este viaje, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios qué parte te tocó más profundamente. Tu interacción es el eco que nos permite seguir expandiendo estas enseñanzas. Capítulo 2. El laberinto vibracional, emociones que crean realidades. Voy a contarte una historia. No es una historia que leí, ni una que me contaron. Es una que viví, muchas veces, en muchas formas, y en muchos cuerpos. Hubo una vida, hace siglos, en la que fui iniciado en un templo solar del Alto Desierto.
Allí, los ancianos no nos enseñaban con palabras, sino con vibraciones. Cada emoción era un maestro. Cada silencio, una lección. Uno de ellos me dijo una vez, no camines por el mundo con el corazón cerrado, o verás monstruos donde hay espejos. Esa frase me siguió por varias vidas, y aún hoy, cuando el mundo parece denso, recuerdo que lo que veo no es el mundo, sino mi estado. Y ahora te digo esto porque tú también has caminado por ese laberinto. Ese en el que las emociones parecen tomar el control y crear un ciclo interminable. Te levantas con ansiedad, reaccionas con miedo, y sin darte cuenta, creas más de eso. Pero aquí viene la revelación, no son solo emociones. Son vibraciones. Y esas vibraciones son comandos invisibles que activan una realidad específica. Son llaves. Son códigos. Si sostienes culpa, abres la puerta del castigo. Si sostienes enojo, llamas al conflicto. Si sostienes alegría, invitas a la expansión. Y si sostienes paz, todo se ordena. No es castigo ni recompensa. Es física vibracional. Maestros como Rumi lo dijeron con poesía, lo que buscas te está buscando. ¿Qué crees que significa eso? Que tu vibración es un faro. Que emites una frecuencia que resuena con experiencias compatibles. Jesús lo enseñó también, cuando dijo, a quien tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No hablaba de riqueza material. Hablaba de estado vibracional. Quien sostiene gratitud, crea más motivos para agradecer. Quien sostiene carencia, lo pierde todo, incluso lo poco que tenía. Este conocimiento no es moderno. Está en los pergaminos de Nag Hammadi, en los Upanishads, en los códices mayas. Está en ti. Cuando un iniciado comenzaba su camino en el templo, no se le enseñaban afirmaciones ni decretos. Se le pedía solo una cosa, observar sus emociones. No como algo que debía controlar, sino como mensajeros. Cada emoción era tratada como un espíritu que venía a revelar el estado del alma. Yo recuerdo bien una noche en que el miedo me visitó. Me envolvió sin razón aparente, como un velo oscuro. Corrí hacia el maestro pidiendo protección. Y él solo dijo, el miedo no viene a atacarte, viene a mostrarte donde aún crees que estás solo. Esa frase rompió algo en mí. Porque entendí que mientras yo rechazara mis emociones, ellas gobernarían desde las sombras. Pero al observarlas, al recibirlas con humildad, algo cambiaba. Se disolvían. No porque desaparecieran, sino porque eran vistas, y lo que es visto, se transforma. Así funcionan las emociones. No son errores. Son brújulas. La envidia te muestra donde has negado tu propio poder. La tristeza te revela donde tu alma necesita descansar. La rabia te indica un límite que ha sido cruzado. La culpa te señala donde has traicionado tu propia verdad. Y el miedo, el miedo. Él te muestra el borde exacto entre tu yo antiguo y tu yo verdadero. Pero si no observas, si solo reaccionas, quedas atrapado en el laberinto. Ese laberinto tiene 1000 formas, relaciones tóxicas, patrones repetidos, frustración constante, enfermedades del alma. Pero su estructura es siempre la misma, una emoción sostenida que vibra en bucle. Y cada vez que repites el bucle, manifiestas más de lo mismo. No porque la vida te castigue, sino porque el universo responde a la nota que tú estás cantando, incluso si no eres consciente de ello. Por eso los sabios no se enfocaban en cambiar el mundo. Se enfocaban en cambiar su estado. Porque al hacerlo, el mundo cambiaba por sí solo. Hoy en día, las personas siguen buscando respuestas afuera. ¿Por qué no puedo manifestar lo que deseo?, preguntan. Pero no se detienen a revisar desde donde están deseando. Deseas dinero, pero tu emoción dominante es ansiedad. Deseas amor, pero vibras en miedo al abandono. Deseas libertad, pero tu campo está cargado de culpa. Y así, sin saberlo, saboteas tu propio llamado. Porque el universo no escucha tu pedido,
escucha tu vibración. En uno de los rollos del Mar Muerto se encuentra una frase que ha sido malinterpretada por siglos: solo el corazón limpio verá el rostro del santo. No habla de pureza moral. Habla de coherencia vibracional. Cuando tu emoción es limpia, es decir, congruente con lo que deseas manifestar, entonces el campo cuántico responde con precisión. Yo he visto esto manifestarse de formas que la lógica no puede explicar. He visto a hombres pobres manifestar abundancia no porque buscaron dinero, sino porque vibraron en libertad. He visto a mujeres sanar relaciones tóxicas no porque lucharon contra sus parejas, sino porque transformaron su amor propio. He visto milagros que no lo son. Son solo coherencia manifestada. En mi camino, aprendí a hacerme una sola pregunta cada día. ¿Qué estoy sintiendo y qué está creando esa emoción? Esa pregunta, simple y poderosa, me sacó del laberinto. Porque cuando reconoces la emoción raíz, puedes transmutarla. Y al transmutarla, cambia la señal. Y cuando cambia la señal, la realidad ya no tiene opción, debe reconfigurarse. Este es el arte del maestro vibracional. No lucha. No convence. No se esfuerza. Sabe que el universo es un espejo, y por eso, antes de hablarle, se alinea. Así, el milagro se vuelve cotidiano. Así, la magia se vuelve ley. Hay un antiguo símbolo que quizás conoces, la serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros. Representa el ciclo infinito, el eterno retorno. Muchos creen que simboliza la eternidad, pero pocos entienden su enseñanza oculta, la repetición inconsciente de una vibración no observada. Esa es la trampa del laberinto emocional. Sientes, reaccionas, proyectas, recibes, y vuelves a sentir lo mismo. La serpiente no se detiene hasta que tú observes el ciclo con tanta claridad, que el patrón se disuelve por falta de alimento. Y ese alimento es tu inconsciencia. El maestro Krishnamurti dijo una vez, la verdad es un territorio sin senderos. ¿Qué quiso decir? Que para salir del laberinto vibracional no hay atajos, ni fórmulas. Solo hay presencia. Atención despierta. Coraje para mirar adentro, incluso cuando duele. Yo mismo tuve que romper muchas veces ese ciclo. Me encontré repitiendo conflictos con personas diferentes, pero siempre con el mismo fondo, la herida de no sentirme visto. Cada emoción dolorosa me decía, mírate tú primero. Y fue allí, en la honestidad brutal conmigo mismo, que comencé a cambiar no el mundo, sino mi frecuencia. Y entonces, el mundo cambió. Porque las emociones no solo crean tu realidad externa, también esculpen tu identidad. Si vives desde el miedo, te percibes pequeño. Si vives desde el amor, te reconoces eterno. Esto no significa que debas reprimir tus emociones negativas. Al contrario, debes convertirte en alquimista. Y la alquimia emocional comienza cuando dejas de pelear con lo que sientes y comienzas a escucharlo. Ahí nace el cambio real. Ahí se abre la salida del laberinto. En los papiros herméticos, atribuidos a Hermes Trismegisto, se lee, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Esta no es una frase poética. Es un mapa vibracional. Cada vez que observas una emoción, estás leyendo un pergamino interno. Cada vez que eliges transformarla, estás reescribiendo tu realidad. Pero, ¿cómo se transforma una emoción? Primero, se le reconoce. Sin juicio, sin rechazo, sin huir. Luego, se le siente plenamente, con el cuerpo, con la respiración, con la entrega del que ya no teme mirar. Y por último, se le pregunta, ¿qué necesitas mostrarme? Porque toda emoción no expresada no desaparece. Se almacena. Y desde esa memoria energética, comienza a manifestar realidades que tú no elegiste, pero que tú creaste. Por eso, cuando alguien me dice, no sé por qué siempre me pasa lo mismo, yo le respondo, ¿qué emoción no has querido sentir? El alma no repite por crueldad. Repite para sanar. Yo mismo, en otra vida,
Fui sanador en los bosques del norte. Las personas venían a mí por dolencias físicas, pero lo que encontrábamos era siempre lo mismo, un dolor no expresado, una culpa heredada, un miedo oculto. Sanábamos no con plantas, sino con conciencia. No con palabras, sino con presencia. Porque cuando la emoción encontraba espacio para ser vista, el cuerpo se alineaba. Y la realidad también. Así funciona el universo emocional. Es un maestro paciente, pero persistente. Y tú eres su discípulo, hasta que recuerdas que también eres su creador. Ahora, escucha bien, porque aquí revelo una clave profunda. Las emociones son frecuencias que cargan información. No son positivas ni negativas. Son mensajeros del campo cuántico. Y cuando las reprimes, no desaparecen, solo se transforman en experiencias externas que te fuerzan a ver lo que ignoraste dentro. Una mujer que reprime su tristeza, atraerá relaciones donde no se siente valorada. Un hombre que reprime su rabia, manifestará situaciones injustas hasta que despierte su fuerza interior. Un joven que niega su miedo, vivirá rodeado de incertidumbre que lo obligue a mirar hacia adentro. Esto no es castigo. Es pedagogía espiritual. El campo cuántico, al igual que un espejo, no te da lo que pides. Te da lo que sostienes. Y lo que sostienes está directamente relacionado con lo que sientes, aun si lo niegas. ¿Quieres transformar tu realidad? Entonces no empieces por cambiar tus circunstancias. Empieza por dialogar con tu mundo interno. El maestro solo decía así: no sanes la herida. Abraza la herida. Y en ese abrazo, el milagro sucede. Yo lo viví. Una vez pasé semanas sintiendo una tristeza que no entendía. Intenté evitarla, distraerme, incluso decretar su desaparición. Pero nada funcionó. Hasta que me senté en silencio y le dije: habla. Y habló. Me recordó una parte de mí que había olvidado. Me llevó a una memoria antigua, un abandono no sanado. Y cuando la emoción fue reconocida, no solo se disolvió. Trajo con ella una nueva vibración, la de la compasión. Desde entonces, cada vez que una emoción me visita, no la rechazo. La recibo como un maestro. Como un pergamino secreto que ha llegado para mostrarme el próximo paso en mi evolución. Y eso, cambia todo. Cuando comiences a vivir desde esta conciencia vibracional, notarás algo curioso: ya no reaccionas como antes. Donde antes explotabas, ahora respiras. Donde antes culpabas, ahora reflexionas. Donde antes querías cambiar a otros, ahora transformas tu frecuencia. Este cambio no es pequeño. Es radical. Es el paso del ser reactivo al ser creador. No significa que no sientas. Significa que ya no te identificas con lo que sientes. Que puedes ver la emoción sin fundirte con ella. Que puedes llorar, gritar, sentir, y aún así, elegir la vibración que deseas sostener. Y ese es el punto exacto donde se activa el milagro. Porque cuando tú sostienes una vibración elegida, el campo cuántico se reorganiza. El universo, ese gran espejo de tu interior, comienza a reflejarte escenas nuevas. Personas diferentes. Oportunidades que antes parecían imposibles. No porque todo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Eso es lo que Buda enseñaba cuando hablaba del camino del medio. No es neutralidad pasiva. Es maestría vibracional. Es habitar tus emociones sin ser dominado por ellas. Es estar en el mundo, sin ser arrastrado por él. Y eso, querido viajero, es libertad. La libertad no es hacer lo que quieras. Es poder sentir lo que sea, sin perder tu eje. Es caminar por el laberinto, sabiendo que tú eres el arquitecto. Y en ese punto, el laberinto ya no es prisión. Es escuela. Es reflejo. Es campo de manifestación. Es tu creación. Y ahora llegamos al cierre de este capítulo. Pero no es un final. Es una puerta abierta.
Has caminado conmigo por el laberinto vibracional. Has recordado que las emociones no son enemigas, sino guías. Que tu frecuencia crea tu realidad. Y que tu mayor poder no está en controlar el mundo, sino en observar tu mundo interno con presencia, con honestidad, con amor. Permíteme dejarte con una práctica. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, siéntate en silencio durante 3 minutos. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo? No respondas con la mente. Deja que el cuerpo hable. Observa. Reconoce. No corrijas, no juzgues. Solo presencia. Y luego, decide conscientemente qué vibración deseo sostener hoy. Al principio parecerá simple. Pero si eres constante, tu realidad comenzará a cambiar. No porque tú hagas más, sino porque eres más. Más coherente. Más presente. Más tú. Esta es la verdadera manifestación cuántica. No consiste en atraer algo desde la carencia. Consiste en alinearte con una frecuencia y permitir que esa frecuencia ordene el universo a tu favor. Maestros de todas las épocas han dicho lo mismo con otras palabras. Lao Tse, en su sabiduría suave, dijo, dominar a otros es fuerza. Dominarse a uno mismo es el verdadero poder. Y eso es exactamente lo que haces cuando te conviertes en maestro de tu vibración. Dominas sin violencia. Transformas sin esfuerzo. Manifiestas sin ansiedad. Y así, paso a paso, emoción por emoción, comienzas a salir del laberinto. No huyendo de él, sino iluminándolo. Recuerda siempre, no eres víctima de tus emociones. Eres su alquimista. Estás aquí no para huir de lo que sientes, sino para entenderlo, integrarlo, y a través de esa integración, expandir tu campo de manifestación. El universo entero, con su danza de posibilidades infinitas, responde a tu estado más profundo. No a lo que dices, no a lo que aparentas, sino a lo que realmente sostienes en silencio. Esa es la vibración que lo cambia todo. Así que no temas sentir. Siente con conciencia. Siente con sabiduría. Siente con coraje. Y en ese sentir, empieza a diseñar realidades nuevas. Realidades donde la paz es normal, donde el amor es estable, donde la abundancia es natural. No porque lo hayas atraído, sino porque lo has permitido. Porque tu vibración lo sostiene como parte de ti. Ese es tu regalo. Ese es tu poder. Ese es tu camino. Desde este instante, cada emoción es un mensaje. Cada mensaje, una oportunidad. Y cada oportunidad, una puerta hacia tu versión más plena. Gracias por caminar este tramo del viaje conmigo. Ahora, sigue tú. Sostén tu vibración. Y observa cómo el universo te responde con precisión cuántica. Porque así es. Porque así funciona. Y porque tú, ya lo sabías. Capítulo 3. El lenguaje oculto de las frecuencias. Sabiduría ancestral para alinearse con el campo. Hace muchos siglos, cuando aún no existían palabras para describir el alma, ya se enseñaba cómo hablarle al universo. Pero no se hacía con decretos. Ni con afirmaciones. Ni con largas explicaciones. Se enseñaba en silencio. Con fuego. Con símbolos. Con canciones sagradas que no buscaban impresionar, sino resonar. Yo estuve allí. Fui iniciado en una escuela donde no se hacían preguntas. Porque el silencio no era vacío, era el canal. Los maestros caminaban con una presencia tan impecable, que sus pasos reconfiguraban el aire. Y si uno estaba atento, podía sentir cómo el campo respondía, se ordenaba, se abría. Uno de los más antiguos me dijo, no le hables al universo con la boca. Él no entiende palabras. Le hablas con tu ser. Y entonces aprendí que la verdadera comunicación con lo divino no viene del deseo, sino de la frecuencia. No se trata de lo que dices, sino de lo que emanas. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración, cada decisión,
es una nota vibracional que se suma al canto de tu alma. Y ese canto es lo que el universo escucha. Los sabios no enseñaban fórmulas. Enseñaban presencia. No instruían sobre cómo pedir cosas. Enseñaban cómo convertirse en un canal limpio, para que lo que debía llegar, simplemente llegue. Y eso, hasta hoy, sigue siendo la enseñanza más poderosa jamás transmitida. En el templo, cada sonido tenía un propósito. No se hablaba por costumbre. Se cantaba en ciertos momentos, en ciertos tonos, porque se sabía que cada vibración movía energía en el campo. Recuerdo los cánticos guturales de los monjes tibetanos resonando en cuevas de piedra, no como música, sino como alineación. El Om no era una palabra, era una puerta. Un punto de acceso a una frecuencia donde el ego no puede entrar. En la tradición védica, los rishis no recitaban mantras para conseguir algo. Los entonaban para afinar su campo, como quien afina un instrumento antes de tocarlo. Sabían que solo cuando la vibración era pura, la manifestación era natural. Y los egipcios, ellos comprendían el lenguaje geométrico. En los muros de los templos, cada símbolo era una frecuencia congelada. Se decía que quien los contemplara con el corazón abierto, comenzaría a recordar, no información, sino vibración. No ideas, sino estados. Así enseñaban los sabios. No explicaban la realidad, te entrenaban para sintonizarte con ella. Por eso, los alumnos no pedían respuestas. Pedían práctica. No se preguntaba cómo manifiesto esto, sino quién necesito ser para vibrar en eso que deseo. Y la práctica era encarnar. Caminar. Respirar. Meditar. Amar en silencio. Observar sin juicio. Afinar, 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 hasta que el universo no pudiera ignorarte, porque ya eras uno con él. Una vez, un joven discípulo me preguntó: Maestro, ¿cuál es la mejor manera de pedirle al universo lo que necesito? Le respondí con una historia. Había un halcón que quería volar más alto. Se entrenaba todos los días. Pero cada vez que alcanzaba cierta altura, se desplomaba. Fue con el viejo búho sabio y le dijo: Dime, ¿cómo puedo llegar más alto? El búho le contestó: Deja de aletear. Vacía tus alas. Y permite que el viento te lleve. El halcón no entendió, hasta que un día, exhausto de intentarlo todo, simplemente se rindió. Y en esa rendición, fue sostenido por una corriente que siempre había estado allí, pero que él no podía sentir mientras se esforzaba. Así funciona la vibración. No es algo que creas desde el hacer. Es algo que permites desde el ser. No se trata de atraer cosas. Se trata de convertirte en el tipo de ser que ya está en coherencia con eso que deseas. Y entonces, simplemente ocurre. No porque lo forzaste, sino porque lo encarnaste. Y el universo, que no negocia con intelectos, responde de inmediato a la vibración genuina. Por eso los sabios callaban. Porque sabían que el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Porque sabían que, en verdad, no se trata de pedir, sino de recordar quién eres. Durante un retiro ancestral, uno de los sabios me mostró un cuenco de agua. Lo agitó con fuerza, creando turbulencias, y me dijo: Mira. Este es tu campo cuando estás ansioso, apurado, reactivo. Aunque el agua esté aquí, no puedes ver tu reflejo. Luego dejó el cuenco sobre la piedra. En silencio. Poco a poco, el agua se fue calmando, hasta que pude ver mi rostro reflejado con claridad. El sabio entonces susurró: Ahora el campo puede reflejarte con precisión. Aquello se grabó en mi alma. Porque entendí que no se trata de emitir más energía, sino de refinarla. Que no se trata de hacer más ruido, sino de habitar un silencio vibrante. Por eso, la verdadera práctica es interna. Alineas tu respiración. Aquietas tu mente. Liberas el juicio. Y permaneces ahí, hasta que el campo se aclara. Y cuando se aclara,
ya no necesitas decretar nada. Tu sola presencia emite una señal que el universo entiende con absoluta fidelidad. Esa señal no nace del ego. Nace del alma. Es el eco de tu autenticidad más profunda. Y allí, lo que resuena, responde. Nikola Tesla, uno de los grandes sabios modernos, dijo, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No hablaba solo de física. Hablaba de espiritualidad. Todo es vibración. Todo es una frecuencia que sostiene o distorsiona tu campo. La culpa, por ejemplo, es una frecuencia densa. Aunque pienses en abundancia, si vibras en culpa, lo que emites es contradicción. Y el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes sin darte cuenta. La coherencia, en cambio, es claridad. Cuando piensas, sientes y actúas en una misma dirección, entonces el campo no duda. Y lo que deseas, llega. No como milagro. Como consecuencia. Eso enseñaban los sabios, a ser coherentes. No a ser positivos, sino verdaderos. No a repetir frases, sino a encarnar estados. No a convencer al universo, sino a recordar que ya eres parte de él. La coherencia es la oración más poderosa. No se dice en voz alta. Se vibra. Y quien vibra con verdad, manifiesta con precisión. Ahora escucha esto, porque puede cambiarlo todo. Hay días en los que no vibrarás alto. Días donde el miedo o la tristeza parecen ganar. Y está bien. No viniste a fingir. Viniste a sentir y a recordar. Pero incluso en esos días, puedes ser coherente. Coherencia no es perfección. Es presencia. Significa poder decir, hoy me siento así, y aún así elijo sostenerme con amor. No me abandono. No me traiciono. Esa vibración, aunque parezca sutil, tiene más poder que 1000 decretos. Porque el universo no responde a máscaras, responde a verdad. Y cuando eres honesto contigo mismo, cuando sostienes tu campo aunque tiemble, el campo se ordena a tu favor. No porque seas fuerte, sino porque eres real. Esa es la práctica de los sabios. Caminar con el alma abierta. Respirar en medio del caos. Sostenerse en vibración aun cuando el mundo se desmorone. Porque saben que la frecuencia no se negocia. Se encarna. Y en ese encarnar, la realidad se alinea. Y entonces llega un momento en el camino donde ya no necesitas señales externas. Porque has recordado que tú eres la señal. Ya no buscas pruebas. Las encarnas. Ya no dudas si manifestarás. Sabes que es inevitable, porque tu vibración ya lo sostiene. Y en ese punto, ocurre el silencio sagrado. Es un silencio distinto. No es ausencia de sonido. Es presencia pura. Es ese espacio donde todo lo innecesario se cae. Donde solo queda tu esencia, vibrando con el universo como una sola nota. Allí no hay preguntas. Solo certeza. Allí no hay esfuerzo. Solo flujo. Y desde allí, todo llega. Los antiguos llamaban a esto estar en el Tao, en el flujo, en el uno. No era una experiencia mística para pocos. Era el estado natural del alma despierta. Por eso, los grandes sabios no enseñaban teorías. Enseñaban vibración. No te decían haz esto. Te mostraban cómo se siente vibrar ahí, y tú lo entendías sin palabras. Porque en el fondo, ya lo sabías. Solo necesitabas recordarlo. Antes de cerrar este capítulo, quiero dejarte una práctica. No necesitas un templo, ni un mantra, ni un objeto sagrado. Solo necesitas 5 minutos. Un lugar tranquilo. Y la intención de recordar tu vibración. Siéntate. Respira lento. Cierra los ojos. Y repite, sin voz, solo en tu interior. Hoy me convierto en el ser que ya vibra en lo que deseo. Hoy no pido. Hoy me sintonizo.
Hoy recuerdo que el universo responde a mi coherencia. Siente como esa frase no es una oración, sino una frecuencia. No trates de creerla. Solo siéntela. Repite hasta que el cuerpo la reconozca. Hasta que no necesites repetirla más, porque ya la eres. Haz esto cada día. Y poco a poco, sin buscarlo, verás cómo el mundo externo comienza a cambiar. No porque lo forzaste, sino porque ya estás vibrando distinto. Así hablaban los sabios. Así enseñaban. Desde la frecuencia. Desde el ser. Desde el corazón. Y tú, ya estás listo para hacer lo mismo. Hay algo más que necesitas saber, el universo no olvida. Cada vibración que emites, cada momento de coherencia, cada instante de autenticidad, queda registrado en el campo. No importa si aún no ves resultados. El campo no responde a tu impaciencia. Responde a tu consistencia. Y cuando menos lo esperas, algo ocurre. Una puerta se abre. Un encuentro sucede. Una idea aparece con fuerza. Un conflicto se disuelve sin razón aparente. Y tú sabes que fue tu vibración la que lo hizo posible. En mis años de silencio en la montaña, comprendí que el universo no premia el esfuerzo. Premia la frecuencia. Puedes hacer mucho desde la mente y no lograr nada. Pero puedes estar en silencio, alineado, y el universo trabaja por ti. Este principio es tan antiguo como la existencia. Está codificado en todas las culturas sagradas. En la danza de los derviches. En los cantos africanos. En los tambores amazónicos. En los rezos del desierto. Todos decían lo mismo, vibra, y el universo escuchará. Por eso ahora, cada paso tuyo importa. Cada pensamiento cuenta. Cada emoción deja una huella. No subestimes el poder que estás recuperando. Estás aprendiendo a hablar el idioma original del cosmos. El idioma de la vibración. El idioma del alma. Quiero contarte una última historia antes de cerrar este capítulo. En cierta vida, fui aprendiz de un sabio que vivía en una cueva en las montañas. La gente subía desde muy lejos para hacerle preguntas. Algunas caminaban días. Y al llegar, el sabio no decía nada. Solo los miraba. Uno por uno, los visitantes se sentaban frente a él. En silencio. Esperaban palabras, pero recibían presencia. Muchos se frustraban. Pero algunos, los que se quedaban, salían transformados. No porque hubieran escuchado una respuesta, sino porque se habían alineado con una frecuencia. Un día, le pregunté: ¿por qué no les hablas? Y él, sin mirar, respondió: porque la respuesta que buscan no está en mis palabras, sino en el silencio que sostenemos juntos. Si pueden escuchar eso, no necesitan nada más. Ese fue uno de los aprendizajes más grandes de mi existencia. Desde entonces, aprendí a hablar menos y vibrar más. A preguntar menos y escuchar más. A intentar menos y permitir más. Porque cuando estás en coherencia, la vida se vuelve tu maestro constante. Y cada momento, cada emoción, cada encuentro, es un mensaje vibracional que te guía de regreso a ti. A ese tú auténtico, silencioso, poderoso, que no necesita demostrar nada. Solo ser. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero regalarte una verdad que no se dice, pero se siente. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando lo que siempre has sabido. Tu alma ya conoce este lenguaje. Ya sabe cómo comunicarse con el universo. Lo hacía cuando eras niño y jugabas sin miedo. Lo hacía cuando soñabas sin límite. Lo hacía cuando te emocionabas solo con mirar el cielo. Pero el ruido del mundo te hizo dudar. Te enseñaron que debías esforzarte, pedir, convencer, controlar. Te enseñaron a gritarle al universo, en vez de escucharlo. Hoy estás volviendo al origen. Volviendo al lenguaje del alma. Ese lenguaje no tiene reglas. No necesita traducción.
no requiere aprobación. Solo requiere que seas tú, plenamente. Auténtico. Presente. Real. Cuando logras eso, cada célula de tu cuerpo emite una frecuencia. Cada respiración se convierte en oración. Y cada acción, por más pequeña que parezca, se vuelve una señal que el universo reconoce y responde. Así funciona la verdadera manifestación. Desde el ser, no desde el pedir. Desde la presencia, no desde la urgencia. Desde el amor, no desde la necesidad. Y en ese espacio, la vida se transforma. Y así, querido oyente, terminamos este capítulo con una certeza grabada en tu campo. El universo no te escucha porque gritas. Te escucha porque vibras. Cada día, sin que lo notes, estás enviando señales. Con tus pensamientos, tus emociones, tus gestos, tu silencio. Todo es un mensaje. Todo es una frecuencia. Y si aprendes a cuidar esa frecuencia, a honrarla, a afinarla con paciencia y amor, entonces la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espejo sagrado. Este no es un camino fácil, pero es el único verdadero. Porque no requiere máscaras, ni títulos, ni esfuerzo extremo. Solo requiere que recuerdes quién eres y que actúes en coherencia con eso. Así se manifiestan los milagros. Así se construye una realidad nueva. Así hablan los sabios, sin hablar. Hoy, tú también eres uno de ellos. No por lo que sabes, sino por lo que sientes. Y si eliges sentir desde el alma, entonces ya no hay vuelta atrás. Tu vibración hablará por ti. Y el universo responderá con exactitud cuántica. Siempre lo ha hecho. Solo que ahora lo notarás. Sigue. Vibra. Encárnalo. Ese es tu verdadero lenguaje. El universo responde a la vibración y este canal también. Si quieres que esta energía siga creciendo, regálanos tu like, suscríbete y escribe en los comentarios qué sincronía has vivido últimamente. Tal vez tu historia sea la chispa que inspire a otros en esta comunidad. Capítulo 4. La geometría del alma, el mapa sagrado de tu campo energético. Todo en el universo tiene forma. No por estética, sino por vibración. Las estrellas no están donde están por casualidad. Las hojas de los árboles siguen patrones perfectos. El sonido dibuja formas invisibles en el aire. El agua responde a frecuencias creando mandalas líquidos. Y tú, también. Tú no eres un caos energético. Eres un diseño sagrado. En la escuela donde fui iniciado, nos enseñaban esto no con palabras, sino con símbolos. Un círculo, una espiral, un triángulo. Cada forma era una llave. Y cada llave, una frecuencia. Todo lo que es, vibra. Pero solo lo que vibra en armonía, permanece, decía mi maestro mientras trazaba con el dedo la flor de la vida sobre la arena. En ese símbolo está contenida la geometría del alma. No es decoración. Es codificación. Cada parte de tu campo energético responde a una estructura invisible. Y cuando esa estructura se distorsiona, por trauma, miedo, mentira o desconexión, tu vida también se distorsiona. Pero cuando recuerdas tu forma sagrada, todo comienza a ordenarse. Porque el universo no responde a tus deseos, responde a tu diseño. Y el diseño puede ser restaurado. Los antiguos sabían esto mejor que nadie. En Egipto, las pirámides no eran tumbas. Eran resonadores. Máquinas de alineación geométrica. Cada ángulo, cada piedra, cada proporción, era un acto de geometría sagrada. Un mapa que no se leía con los ojos, sino con el alma. En la India, los yantras eran usados no para decorar, sino para meditar. Eran espejos del campo. Plantillas de conexión. Se decía que quien contemplaba un yantra con devoción, recordaba la forma original de su energía. En América, los mayas codificaron ciclos geométricos en sus calendarios.
No buscaban predecir eventos. Buscaban comprender el movimiento armónico del tiempo. Y tú, al igual que ellos, llevas en tu interior esa sabiduría olvidada. Tu alma tiene una forma. Cuando piensas con claridad, esa forma se ilumina. Cuando sientes con coherencia, se expande. Cuando actúas con propósito, se fortalece. Pero cuando mientes, traicionas o te desconectas, esa forma se colapsa. Y tu campo, al perder su geometría, comienza a atraer caos, confusión y conflicto. Por eso no basta con vibrar alto. Hay que vibrar con estructura. La verdadera maestría no es emocional. Es arquitectónica. Y todo maestro es primero un constructor de su propio campo. Te hablaré ahora de una estructura que está viva en ti, aunque no puedas verla, el toroide. Es una forma energética en espiral, como un campo magnético que se expande desde tu corazón y regresa a él. Todo ser vivo posee un toroide. Pero solo algunos lo mantienen consciente. Cuando tu toroide está alineado, todo fluye. La energía entra, se transforma, se proyecta y vuelve a ti. Es una respiración cósmica que ordena tu vida. Pero cuando está distorsionado, la energía se fuga, se dispersa, se debilita. Y entonces, por más que decretes, medites o actúes, no manifiestas. Porque tu forma no sostiene la vibración. En mi entrenamiento, nos hacían caminar en círculos perfectos durante horas, no por disciplina, sino para recordar el flujo. Para sentir que toda acción debía nacer desde el centro, expandirse con intención y regresar con gratitud. Así también debes diseñar tu realidad. Desde el corazón, con dirección y en espiral. No basta con tener intención. Hay que tener estructura. Porque el universo no responde al desorden. Responde a la geometría. Y tú, ya tienes la tuya. Solo debes activarla. ¿Y cómo se activa tu geometría sagrada? A través de la práctica consciente. Primero, con el cuerpo. Porque tu cuerpo es un templo geométrico. Tus chakras, tus órganos, tus huesos, todo sigue patrones. Y si esos patrones se bloquean, tu campo se fragmenta. Por eso los sabios se movían con precisión. No por estética, sino por diseño. Cada postura de yoga, cada mudra, cada respiración, era una orden geométrica al universo. Segundo, con la mente. Porque el pensamiento crea forma. Cada pensamiento repetido es una línea trazada en el campo. Piensa caos, y tu campo se distorsiona. Piensa armonía, y tu campo se ordena. Tercero, con la palabra. Porque la palabra es geometría sonora. Los mantras, los cantos sagrados, los nombres secretos, eran frecuencias que restauraban la forma. Y por último, con el corazón. Porque solo desde la coherencia emocional se activa la simetría interna. La geometría sagrada no se aprende. Se recuerda. Está en tu ADN. En tu respiración. En tu campo. Y cuando la habitas, el universo te reconoce. Porque lo similar atrae lo similar. Y solo la estructura armónica puede convocar una realidad armónica. Una vez, durante una ceremonia bajo la luna, un maestro me enseñó el arte de visualizar la flor de la vida dentro del pecho. No imagines con los ojos. Siente con el campo, me dijo. Cerré los ojos. Respiré. Y comencé a percibirlo, un patrón de círculos entrelazados, girando lentamente, como si cada parte de mí se ordenara siguiendo un ritmo antiguo. Al principio era sutil. Pero luego, fue como si mi energía se ajustara, como si todo lo confuso se clarificara. Ya no era solo una visualización, era una estructura viva dentro de mí. Eso es lo que hacen los símbolos sagrados. No te muestran algo externo. Activan lo interno. Por eso, en muchas culturas, los símbolos no se entendían, se contemplaban. Se sentían. Se respiraban. Porque eran mapas de lo invisible. Cada símbolo sagrado es un espejo.
Pero no refleja tu cara, refleja tu campo. Y si lo usas con devoción, empieza a mostrarte dónde estás desalineado, dónde estás fragmentado, y qué partes de ti necesitan volver a encajar. No para ser perfecto, sino para volver a ser completo. Como al principio. Como siempre fuiste. Y es que lo olvidamos, somos fractales del todo. Cada parte de ti contiene la totalidad en miniatura. Así como una gota contiene el océano, tu campo energético contiene el universo. Pero solo cuando tu forma es clara, puedes reflejar esa verdad. ¿Has notado que hay personas que con solo entrar en un lugar, lo armonizan? No es magia. Es geometría viva. Es que su alma está ordenada. Su campo es coherente. Y su sola presencia acomoda lo que está desordenado. No necesitan hablar, ni explicar, ni convencer. Solo están. Eso eran los sabios. Campos vivientes de geometría sagrada. Humanos que recordaban su forma. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas memorizar fórmulas. Necesitas silenciarte, habitar tu cuerpo, observar tus pensamientos, respirar con presencia, y volver a tu centro. Porque todo parte del centro. Desde allí nace la espiral. Desde allí se proyecta el toroide. Desde allí vibra el alma. Y si te mantienes ahí, día tras día, momento tras momento, entonces tu geometría comienza a hablar. Y el universo entiende todo. Ahora escúchame bien, porque esto podría cambiar tu práctica para siempre. Antes de decretar. Antes de pedir. Antes de visualizar, asterisco ordena tu campo. Haz de tu práctica energética una arquitectura viva. No construyas desde el caos. No invoques desde la confusión. Respira profundo. Visualiza tu cuerpo como un templo. Siente que cada chakra es una sala sagrada. Siente que tu columna es el eje del universo. Siente que tu corazón es el altar donde el alma habla. Y luego, escucha. Porque cuando la forma está alineada, la intuición se activa. Y en vez de pedir lo que no necesitas, simplemente sabes lo que ya es tuyo. Allí, todo cambia. Porque dejas de crear desde el deseo, y comienzas a manifestar desde el diseño. Ese diseño, querido oyente, es tu geometría sagrada. No la inventaste. La trajiste contigo. Y ahora, estás listo para habitarla. Como un arquitecto de lo invisible. Como un guardián del orden. Como un sabio que recuerda. Y cuando eso ocurre, el universo responde. No porque lo llamaste, sino porque ya estás vibrando en su misma estructura. Antes de cerrar este capítulo, quiero dejarte una práctica simple, pero poderosa. Una vez al día, busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Coloca tus manos sobre el pecho. Y comienza a visualizar la flor de la vida expandiéndose desde tu corazón. Inhala profundo, y siente cómo los círculos se entrelazan. Exhala lento, y deja que la forma se expanda. No trates de ver algo perfecto. Solo siente. Permite que esa estructura te envuelva. Siente que tu mente, tu cuerpo, tus emociones, todo comienza a ordenarse. Permanece así unos minutos. Y al terminar, da las gracias. No porque lograste algo, sino porque recordaste quién eres. Haz esto por 7 días. Y verás cómo tu realidad comienza a responder distinto. No porque hiciste magia, sino porque habitaste tu geometría. Y entonces, tu campo dejará de ser reactivo y se volverá creador. No desde la fuerza. Desde el orden. Desde la forma. Desde el alma. Recuerda esto. La forma es el primer lenguaje del universo. Antes de que existiera el verbo, existía la estructura. Antes de la intención, la vibración. Y antes de cualquier manifestación, una geometría invisible ya lo había sostenido. Así funciona la creación. Y si aprendes a leer las formas,
Si aprendes a sentirlas en ti, entonces ya no necesitarás tantas respuestas. Porque sabrás que todo lo importante ya fue escrito en tu campo energético, solo que estaba desordenado. Los sabios no memorizaban textos. Contemplaban formas. Respiraban símbolos. Se sumergían en la estructura del silencio, para leer allí lo que el alma ya sabía. Así descubrían quiénes eran. Así se sanaban. Así manifestaban. Y tú, al igual que ellos, estás comenzando a recordar. Cada respiración consciente. Cada palabra coherente. Cada acto en presencia, es un ladrillo invisible en el templo de tu ser. Y cuando ese templo está firme, limpio, armónico, entonces sí, manifiestas. Pero no desde el ego, sino desde el alma. Y eso, es eterno. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Tú no necesitas sanar para manifestar. Tú necesitas ordenarte. Porque muchas veces, buscamos sanar como si estuviéramos rotos. Como si el alma estuviera dañada. Pero no es así. Lo que se distorsionó fue tu forma. Tu estructura energética. Y eso, se puede restaurar. No con esfuerzo. Con atención. Con prácticas conscientes. Con movimientos sutiles. Con palabras impecables. Con pensamientos verdaderos. Y sobre todo, con una elección diaria de alinearte. Cada vez que eliges la calma en vez del drama. Cada vez que respiras en vez de reaccionar. Cada vez que agradeces en vez de exigir. Estás restaurando tu geometría. Y esa restauración no solo cambia tu vibración, cambia tu destino. Porque el universo no responde a tus heridas, responde a tu forma actual. Y cuando esa forma es clara, armoniosa, coherente, lo que debe llegar, llega. Lo que no resuena, se va. Y todo entra en un orden perfecto que no necesitas controlar. Solo sostener. Solo honrar. Solo permitir. Durante mis viajes, conocí a una mujer sabia que vivía sola en el desierto. Su presencia era tan serena que los animales se acercaban sin miedo. Las tormentas se detenían a su paso. Y los caminantes se quedaban sin saber por qué. Le pregunté cuál era su secreto. Ella sonrió, miró al cielo y dijo: mi alma está ordenada. No tengo que hacer nada. El universo me entiende. Aquella frase quedó grabada en mi pecho como un mantra silencioso. Porque en ese instante, entendí que el poder no está en hacer más, sino en ordenar el ser. Y que cuando el ser está alineado, el hacer se vuelve liviano, casi invisible. Ella me mostró cómo caminaba descalza cada mañana, haciendo círculos en la arena. No era un ritual vacío. Era una forma de dibujar su campo. De anclar su forma interna en la tierra. Cada paso era un rezo. Cada huella, un símbolo. Así vivía. Así manifestaba. Y cuando partí, me dijo: recuerda, si tu geometría está clara, nunca tendrás que gritar para que el universo te escuche. Y desde entonces, camino en silencio, pero con forma. Ahora sí, querido oyente, cerramos este capítulo con una revelación simple, pero definitiva. El universo no está allá afuera. Está en ti. Y su estructura es la tuya. Cada símbolo antiguo. Cada templo. Cada espiral sagrada. Cada mandala es un espejo de lo que llevas dentro. No necesitas buscar afuera lo que ya pulsa en tu interior. Solo necesitas recordarlo. Y al recordarlo, honrarlo. Porque tu campo energético es un mapa. Pero no un mapa para ir a algún lugar. Es un mapa para asterisco volverte lugar. El lugar donde la divinidad se expresa. Donde la realidad se manifiesta. Donde el orden nace desde el alma y transforma todo lo que toca. Así vivían los sabios. No hacían magia. Eran magia. Y tú, si eliges habitar tu geometría, también lo serás.
Haz del orden tu práctica. Haz del centro tu altar. Haz del diseño sagrado tu lenguaje. Y verás cómo, sin buscarlo, sin forzarlo, la vida se reordena. Porque cuando tú te vuelves forma armónica, todo lo que llega a ti, también lo es. Y entonces, ya no solo manifiestas. Creas. Y lo que creas, permanece. Porque está hecho de verdad. Y la verdad, vibra para siempre. Capítulo 5. El observador cuántico, el poder de crear realidad desde la conciencia. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, no estaba ahí hasta que lo observaste. La silla. La pantalla. El sonido de tu respiración. Nada existe de forma definida hasta que tú lo nombras con tu atención. Esto no es poesía. Es física. Física cuántica. Pero también es espiritualidad pura. Porque el secreto más grande no está en lo que ves, sino en quien está viendo. Tú eres el observador. Y tu mirada no es inocente. Crea. Donde pones tu atención, allí va tu energía. Y donde va tu energía, nace tu realidad. El antiguo experimento de la doble rendija lo dejó claro, la materia no se comporta igual cuando es observada. El electrón, ese pequeño mensajero del universo, cambia su forma solo porque alguien lo está mirando. Ahora dime. Si una partícula se transforma bajo tu mirada, ¿qué crees que pasa con tu vida? No eres víctima del caos. Eres el arquitecto de lo que ves. Y cuanto más claro es el observador, más perfecta es la realidad que colapsa. Pero aquí está el dilema. Tu observador no siempre está limpio. Observas desde heridas. Desde creencias heredadas. Desde emociones no digeridas. Y entonces, en vez de crear conscientemente, repites patrones. Crees que estás viendo la realidad. Pero en verdad estás viendo tu pasado proyectado. Como si un vidrio sucio deformara todo lo que miras. Y luego dices esto no funciona. Funciona. Pero no como tú quieres. Funciona exactamente como tú observas. Por eso, el verdadero trabajo no es afuera. Es dentro. Purificar el lente. Elimina la prisa. La queja. La culpa. El juicio. Siente lo que hay, sin cambiarlo. Solo obsérvalo. Eso es lo que enseñaban los sabios del silencio. Oso decía, cuando tú observas algo con total atención, sin juzgarlo, sin huir, ese algo se transforma. No porque tú lo fuerces, sino porque tú ya no lo distorsionas. Ese es el secreto. No hay que cambiar el mundo. Hay que mirar con claridad. Y cuando el observador es puro, la realidad se alinea. Porque ya no estás viendo desde la carencia. Estás viendo desde la conciencia. Los antiguos lo sabían, pero no lo explicaban con ecuaciones. Lo enseñaban con presencia. En India, al observador interno lo llamaban Atman. En la tradición tolteca, era el Nahual, el testigo más allá de la forma. En el budismo, el testigo silencioso. Distintas palabras, misma verdad. Tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Tú no eres tus emociones. Eres quien las presencia. Y ese testigo, cuando está despierto, no solo ve, transforma. Oso decía, la observación es alquimia. Basta observar una emoción con intensidad, y verás cómo cambia su naturaleza. Hazlo con tu miedo. Siéntalo. No huyas. No lo analices. Solo obsérvalo como si fuera un visitante temporal. Algo curioso pasa, el miedo se disuelve. No porque tú lo venciste, sino porque tú dejaste de resistirlo. Ese espacio es el portal. El observador no actúa. No interfiere. Solo ve. Y en ese ver, nace el milagro. Porque lo que es visto con amor, se transforma. No por manipulación. Por claridad. Y en esa claridad, aparece la puerta.
la puerta hacia otra realidad. Pero escúchame bien, porque aquí comienza la práctica real. Cada mañana, antes de hablar, antes de hacer, observa. 5 minutos. Solo 5 minutos en presencia absoluta. Siéntate. Respira. Observa tus pensamientos pasar, como nubes. No los juzgues. No los sigas. No los rechaces. Solo obsérvalos. Como si fueran de otro. Y entonces, sentirás algo nuevo, un espacio. Un vacío lleno. Una calma que no depende de nada. Ese es el observador. Ese eres tú. Y desde ahí, todo cambia. Porque empiezas a notar que tus reacciones son opcionales. Que tu drama interno no es obligatorio. Que puedes ver sin apego, sin defensa, sin esfuerzo. Y ese ver, ordena. Es como si el campo respondiera al silencio. Como si, al no intervenir, algo más grande comenzara a actuar. Ese es el principio de la manifestación cuántica. No se trata de crear desde la fuerza. Se trata de colapsar realidades desde la fe. Fe no como creencia ciega. Fe como visión clara. Y esa claridad solo nace del observador despierto. Ahora escúchame con el corazón, porque aquí lo conectamos todo. No basta con desear. No basta con imaginar. No basta con decretar. La clave está en cómo observas tu mundo interno cuando nadie te ve. Porque lo que observas, crece. Si observas carencia, aunque decretes abundancia, atraerás carencia. Si observas conflicto, aunque medites por la paz, seguirás proyectando lucha. Pero si observas belleza, la cultivas. Si observas coherencia, la expandes. Entonces, la verdadera práctica es esta. Obsérvate cada día como si ya fueras lo que deseas ser. No desde el quiero ser, sino desde el ya soy. ¿Quieres amor? Obsérvate como alguien que ya lo encarna. ¿Quieres paz? Obsérvate en silencio, sin resistencia. ¿Quieres expansión? Obsérvate actuando con fe, aún sin garantías. Porque el campo no responde al deseo, responde a la certeza vibracional. Y esa certeza no se finge. Se entrena. Se cultiva con cada observación. Como quien riega una flor invisible, hasta que florece. Y un día, sin aviso, esa flor se vuelve tu vida. Y sabes que fuiste tú, el que la observó hasta que brotó. Entonces, hazlo un ritual. Cada noche, antes de dormir, repasa tu día, no para juzgarlo, sino para observarlo. Pregúntate. ¿Desde dónde observé hoy? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la falta o desde la gratitud? No busques respuestas perfectas. Solo observa. Y al hacerlo, algo profundo ocurre, tu campo se ajusta. Tu conciencia se limpia. Y el observador en ti se afina como un instrumento sagrado. Hazlo por 21 días. Sin expectativas. Solo por el arte de ver. Y verás cómo el mundo comienza a responder diferente. Personas que cambian su actitud. Situaciones que se abren sin explicación. Ideas que surgen como si fueran sembradas por algo más alto. No porque hiciste más, sino porque viste mejor. Porque el poder no está en cambiarlo todo, sino en mirar con tanta claridad, que lo viejo ya no puede sostenerse. Y entonces, lo nuevo, nace. Como un milagro suave. Como un fruto inevitable. Como una realidad, que siempre estuvo allí. Esperando a que alguien la observe, y la nombre real. Y ahora, un último regalo para cerrar este capítulo. Imagina que tu vida es una película. Tú eres el protagonista, pero también el director. Y más aún, el que sostiene la cámara. Cada escena que eliges mirar con atención, se vuelve más nítida. Cada emoción que eliges ver con honestidad, se disuelve o se expande. Cada pensamiento que permites pasar sin engancharte, pierde poder.
Así es como el observador se vuelve el verdadero creador. Y entonces, ya no necesitas controlar todo. Solo necesitas mirar con pureza. Solo necesitas afinar tu visión hasta que cada cosa que ocurra, incluso lo más doloroso, se vuelva maestro. Porque todo se convierte en enseñanza cuando es visto desde la conciencia. Oso lo llamaba la revolución del mirar. Nada cambia por fuera. Pero tú, que miras desde otro lugar, lo transformas todo. Y ese lugar ya vive en ti. Silencioso. Profundo. Sagrado. El lugar del observador. Tu lugar original. Donde todo empieza. Donde todo se colapsa y renace. Desde tu mirada. Así que ahora lo sabes. No necesitas dominar la física cuántica. Solo necesitas observarte, con verdad. Y esa verdad no se enseña. Se descubre. Cuando callas. Cuando respiras. Cuando ves lo que hay, sin querer cambiarlo. Allí, nace el milagro. Porque el universo no premia al que grita más fuerte, ni al que se esfuerza más duro. Premia al que observa con presencia. Al que mira con el corazón abierto. Al que ya no necesita manipular, porque ha aprendido a confiar. Y esa confianza es fe. Fe en lo invisible. Fe en el campo. Fe en ti. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda, le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación, y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.